Buenas tardes, noches o días. Aquí en los laboratorios de National Geographic Discovery Channel exploraremos los fenómenos de los huesos y prótesis humanos. Exploremos un poco allá atrás. Así que antes de hablar sobre prótesis de huesos, primero vamos a hablar sobre los huesos y su estructura y sus funciones. Vamos a usar de ejemplo el hueso del fémur porque es el más común. ¿Okay? Bueno, ahora que ya tenemos un dibujo, una demostración más clara de qué es el fémur, vamos a hablar sobre sus componentes. Bueno, la parte que sigue sería la zona de compacto, sería esta área aquí. Esto sería la parte más dura del hueso y está llena de anillos, de minerales, donde saca sus minerales, sus compuestos que necesita, oxígeno, etc. Ahora sigue la esponja, la parte esponjosa del hueso, y que se ve particularmente así, más o menos. Tiene muchos huecos, aquí. Y eso es para que al estar en contacto con un impacto, tiene espacio libremente para moverse bien. Y ayuda a ser flexible el hueso. Y para no romperse tan fácilmente. Lo que sigue es la médula, es donde ahí se dejan las grasas y también se reproducen glóbulos rojos de sangre. Muchos materiales usados para la prótesis necesitan no ser reactivos a la temperatura corporal del humano. También necesitan que no causen fricción contra movimientos normales, como caminar. Y también necesitan ser resistentes y durables. Los principales huesos del cuerpo humano son el cráneo, la costilla, el húmero, el radio, el cúbito, la pelvis, el fémur, el peroné y la tibia. La función del cráneo es básicamente en proteger la masa cerebral, ya que la masa cerebral es algo de lo más importante en el cuerpo humano. Está localizado en la cabeza del humano. La principal función de la costilla es proteger los órganos. Las costillas están ubicadas en el tórax del cuerpo. El húmero es un hueso localizado en el brazo. Su función es darle movimiento por medio de articulaciones. El radio. El radio está localizado en el antebrazo y su función es permitir los movimientos de la mano, ya sea arriba, abajo o a los lados. La pelvis sirve de soporte a los órganos y permite algunos movimientos. El fémur está localizado en el cuádriceps y permite estiraciones. El peroné sirve como soporte para el peso y le da estabilidad al pie. La tibia soporta el peso del cuerpo y está localizado arriba del peroné. Las prótesis dentales es algo que es usado mucho hoy en día. Estas pueden estar hechas de varios metales o combinaciones de metales. La primera, el oro. La segunda, la plata y el paladio. La tercera, el cromo con el cobalto. Y la cuarta, el cromo con níquel. Los metales se usan ampliamente en varias aplicaciones biomédicas, en este caso las prótesis. Estas son específicas sustituciones de huesos o partes del cuerpo que pueden sustituir o una parte del hueso o el hueso totalmente, para así poder tener la función del hueso otra vez. Estos metales pueden ser aluminio, hierro, oro o plata. Cuando los vasos sanguíneos de una persona son debilitados o ya no pueden ser usados, estos son reemplazados por artificiales. Están hechos de 3 componentes. El primero, la policaprolactona.
El segundo, los oceanatos alifáticos. Y la tercera son moléculas de importancia biológica. La policaprolactona es básicamente un poliéster. Los elementos metálicos pueden juntarse con otros para generar materiales, llamados aleaciones, que se clasifican como disoluciones sólidas. Muchas de ellas son de uso común, como el bronce, formado por principalmente cobre y estaño. El latón, por cobre y zinc. El acero, del cual existen muchas variedades, pero todas tienen como elemento principal el hierro, con una porción variable de carbono y otros elementos. Hay varias aleaciones metálicas para fabricar prótesis de huesos, cada una de las cuales presenta características que las hacen adecuadas y otras que son inconvenientes. Según el hueso que se repare o las características del paciente, se decide por alguna de ellas. Un compuesto es una sustancia que se crea a partir de la unión de dos o más elementos o de la reacción química entre otros compuestos químicos. Por ejemplo, está el agua o la sal. Un elemento es un tipo de sustancia pura que no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos. Está formado por átomos de la misma clase. Unos ejemplos pueden ser el aluminio y el hierro. Una mezcla homogénea es cuando las partes de la sustancia no se pueden diferenciar entre sí. Y cuando se puede llegar a diferenciar, se les llama una sustancia heterogénea. Las primeras prótesis óseas se fabrican con acero inoxidable, de elevada rigidez y resistencia adecuada, pero de muy alta densidad. Además de que a poco se corroe, y no siempre es biocompatible. Después se introdujeron las aleaciones de cobalto-cromo, un poco menos rígidas y también densas, pero más adecuadas en los demás aspectos. La introducción del titanio fue un gran avance, pues aunque es menos rígido, presenta muy buena resistencia. Su densidad es solo de 4.5 gramos por centímetro cúbico, mucho más cercana a la del hueso. No se corroe y el cuerpo la acepta muy bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, el material más novedoso es el fabricado por un elemento metálico muy poco común, el tantalio, que es el que mejor acepta el cuerpo. Aunque tiene una densidad de 16.7 gramos por centímetro cúbico, se le somete a un proceso para que solidifique como un material esponjoso rígido, con una porosidad de 80 a 85%, con lo que su densidad disminuye y resulta más adecuada. Además, la forma en que se cristaliza se parece a la de los huesos, por lo que se integra muy bien, e incluso el tejido óseo se agrega de forma gradual a la prótesis. Se le llama metal trabecular, igual que algunos huesos, pero su uso aún es muy limitado, pues las investigaciones son muy recientes y no se conoce la evolución del material en el largo plazo. Para fabricar una prótesis de cadera de acero inoxidable se necesitan los siguientes materiales: el hierro, que tiene una densidad de 7.8, que tiene un porcentaje de 61.62% y que pesa 1234 gramos. El cromo, que tiene una densidad de 7.19, tiene un porcentaje de 18% y pesa 360 gramos. El níquel, que tiene una densidad de 8.9 y va a tener un porcentaje de 14% y va a pesar 280 gramos. El molibdeno, que tiene una densidad de 7.2, que tiene un porcentaje de 3% y va a pesar 60 gramos. El manganeso, que tiene una densidad de 7.4, que va a ocupar un 2% y que tiene un peso de 40 gramos. El silicio, que tiene una densidad de 2.3, que va a ocupar un 0.75 de la prótesis y que tiene un peso de 15 gramos. El cobre, el cual tiene una densidad de 8.9, que va a ocupar un 0.5% y que va a pesar solo 10 gramos. También está el carbono, que tiene una densidad de 2.2, que va a ocupar un 0.03% y que solo va a tener un peso de 0.6 gramos.